Buenos días, Buenas tardes y buenas noches. en cualquier momento en que nos estén escuchando. Esto es Dole Moya. Y bueno, pues ya vamos a empezar este tema. Pónganse cómodos, póngannos de fondo, de lo que sea, en lo que ustedes quieran, porque la verdad este tema va a ser algo muy extenso y son muchos puntos de vista. Y pues ya pongan en los comentarios lo que a ustedes se les ocurra. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Caro? Sobre el inconveniente de haber nacido de Emil Cioran. Bueno, vamos a hablar de este tema ya que se nos hizo un tema muy relevante porque habla de algo que nosotros los humanos, bueno, nosotros en general estamos en constante contacto con, que es la muerte. Siempre nos estamos cuestionando pues eso, ¿no? Y siento que es un tema que nos va a profundizar y nos va a ayudar a reflexionar de estas cosas que se nos presentan en la vida. Y bueno, como todas las personas, creo que tenemos diferentes puntos de vista sobre este tema, pero a lo mejor y todos tenemos en común que tenemos algún familiar o nosotros mismos tenemos este problema en los cuales no estamos conformes con la vida en la que se nos dio y nosotros pensamos que no deberíamos existir en este mundo, cosa que creo que queda a la perspectiva de cada quien, de cómo toma las riendas de su propia vida. Y pues como dijo Mariana, pues ya cada quien es diferente y justamente es lo que vamos a estar viendo porque vamos a estar viendo los puntos de vista de dos autores distintos. Uno que lo ve de una perspectiva como que algo negativa y lo ve de qué sirve nacer si nosotros no podemos elegirlo, y el otro autor ya lo explica como que no con una solución, pero sino más lo desarrolla mejor y no lo ve de un lado tan deprimente. Quiero que antes de comenzar este podcast sepan que cualquier cosa que vayamos a decir no se la tomen a mal, que vamos a entrar a un tema muy amplio. No nos funen, no nos digan nada así y tengan su propia opinión, ya que queremos ampliar este tema pues a todos. Sí, esto no es una obligación a que cumplan con los mismos criterios que nosotras tenemos o que piensen lo mismo que nosotros tenemos. Creo que todos estamos abiertos a pensar lo que cada uno quiera, ya sea válido o no sea válido, porque cada opinión pues viene de diferentes personas y tal vez esto pueda servirles para reflexionar un poco sobre su propia vida. Bueno, ahora los voy a introducir un poco a lo que es Emil Cioran. Emil Cioran era un filósofo rumano pues que tenía un enfoque bastante pesimista sobre la vida. Él en sí nos decía que lo peor de la vida era haber nacido. O sea, como muchos de aquí pueden haber pensado o lo han pensado, ustedes piensan no, como que la muerte es lo peor que va a pasar, no, porque es algo que no podemos evitar. Pero Emil Cioran nos dice la muerte no es lo peor, sino que es el haber nacido, ya que de allí se causan todo ese sufrimiento, ¿no? Y pues esa es una pequeña introducción sobre Emil Cioran. Emily, compártenos tu experiencia. Bueno, pues yo voy a hablar desde mi experiencia con el texto de Emil Cioran, el inconveniente de haber nacido, y yo quiero decirlo desde algo muy personal, que es que me tocó pasar, que es cuando mi mejor amigo falleció. Él falleció en septiembre, hace un mes, y él pues es de mi edad. Yo lo conocí en la secundaria. Cuando entramos a clases presenciales. Fue el primerito que me habló. Fue mi novio y todo eso. Y yo me acuerdo que la última vez que yo hablé con él fue en mayo, en su cumpleaños. Y él falleció en septiembre. Y yo recuerdo mucho cuando me dijeron que él ya había fallecido, lamentablemente. Y como lo que yo puedo aportar a esto es que cuando yo fui a su funeral y pasé a verlo al cajón, no sé cómo le digan, cuando yo pasé a verlo fue algo como si me hubieran echado un balde de agua fría y me hubiera recorrido por mucho tiempo, y estuve así como con esa sensación por semanas y fue como que un momento de que te das cuenta de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. No necesariamente tienes que morir a los 80 años. No hay un horario ni una fecha destinada para que tú mueras. Y en su momento se llegue a pensar de qué sirve seguir viviendo si nadie te va a asegurar de que no vas a morir mañana, no voy a morir en 2 horas por X o Y cosa. Entonces,
pues sí me empecé a cuestionar mucho sobre nuestra existencia, por qué estamos aquí, pero pues al final yo creo que sí hay un propósito por el cual naces y hay un propósito por el cual mueres. Todavía no sabes cuál, no sé cuál es, aún sigo tratando de encontrar mi propósito aquí. Yo sé que el propósito de él fue hacer feliz a las personas y ser muy feliz y expandir su energía a todos. Y entonces, pues sí, esa es mi experiencia. Lo que yo puedo opinar es que no está mal a veces con cuestionarnos de esas cosas. Lo único que es bueno es saber que hay un propósito para todo venimos aquí y por algo estamos aquí. No corremos hacia la muerte, huimos de la catástrofe del nacimiento. Nos debatimos como sobrevivientes que tratan de olvidarla. El miedo a la muerte es sino la proyección hacia el futuro de otro miedo que se remonta a nuestro primer momento. Émile Cioran. Escuchando la cita que acaba de decir nuestro compañero, podemos interpretar que la existencia misma es el castigo en sí y no el fin, porque muchos creemos que la muerte es lo malo o lo negativo de todo esto, pero en realidad es estar viviendo por todo lo que nos puede pasar y por no haber decidido nosotros estar aquí. Entonces, en realidad es lo que nos perturba, es existir. Y esto se ve presente en la vida cotidiana, ya que aunque nosotros no lo vemos tanto así en nuestras perspectivas, sí se ve muy presente, y uno de estos ejemplos podría ser la educación, ya que hay muchas personas que pagan por su educación y hay otras que no, y aunque no creamos que esto influye en las personas en su educación, sí influye mucho, ya que al estar pagando te brindan más beneficios que a los que no, y esto está muy presente aquí en México y deberíamos de darle una vista más profunda porque nos afecta de cierta manera. La educación, al ser un problema en las personas y demás, se podría relacionar con la idea de Émile Cioran de que veníamos a ese momento a sufrir. Entonces, como venimos a sufrir, se podría decir que se relaciona con la naturaleza del sufrimiento, que para él el sufrimiento es inevitable y se da siempre en lo que sería el momento de vida. Entonces, para él no tiene sentido venir a vivir cuando vas a morir y cuando en vida vas a tener que sufrir. También tiene mucho que ver con que él piensa que era súper absurdo que existamos, es decir, como que no tengamos como un propósito, llevándose a, ¿cómo decirlo?, como a preguntarse el por qué estamos aquí si realmente no tenemos un propósito verdadero. Y pues de esa manera pues se lo veía de una forma bastante pesimista, pero era un pesimista con esa visión de que ¿por qué venir si voy a sufrir? Y bueno, como dice mi compañera, él lo veía de una manera más pesimista y de una manera más, pues, de sufrir y de dolor. Y entonces él nos brindaba una solución, que era, pues, si no queremos pasar todo esto, la única solución era no nacer, pero esa solución no estaba en nuestras manos, por lo que no la podíamos brindar. Entonces él ya por esa parte de que su solución era no nacer, ya lo veía de una manera más pesimista. Y de aquí entramos con Martin Heidegger. Ahora hablaremos del Heidegger y su concepto de ser arrojado, que nos dice que uno no nace queriendo nacer, si no nace tiene que aceptarlo porque es su destino y tiene que continuar con su vida y darle algún sentido al haber nacido, porque como tú no naces queriendo hacerlo, tienes que buscarle algún significado para que tengas esa idea y esas oportunidades de ti mismo. Y también nos dice que no tenemos nosotros ciertos aspectos positivos de nuestras vidas, o sea que no tenemos el control de ciertos aspectos, porque pues al ser arrojados al nacer, nosotros no elegimos en qué cultura o en qué lugar o en qué país nacer. Entonces eso es algo que tenemos que aceptar ya como está, el entorno del que nos rodea. Y también se dice que se llama el concepto de el ser en el mundo, que significa que nosotros no nacemos con un contexto y tenemos que aceptar todo en el entorno y las relaciones que nos rodean. Y en el arrojamiento, el punto de partida es donde nacemos y no tenemos que correr hacia el punto final, sino tratar de darle sentido al camino que estamos construyendo.
Y también dice que la arrojadez es una parte fundamental de nuestra relación con el mundo. Y ya que esto pues es lo que nos va a ayudar, lo que nos dio sentido, lo que nos hizo llegar a este mundo. Y bueno, siguiendo con esta idea, pues sí, Martin Heidegger nos hablaba de que nosotros como seres humanos somos un proyecto arrojado. No elegimos ni dónde, ni con quién, ni en qué estado, ni cómo vamos a nacer. Pero él nos dice, no es un ser aislado, sino que estamos relacionados con el mundo que nos rodea. Y nos dice que él se refiere con proyecto a un futuro que se construye a través de nuestras elecciones y acciones. O sea, nosotros al momento de elegir y tomar esas acciones, o sea, de elegir y ya hacer las acciones que estamos pues a punto de realizar, nosotros desde allí ya vamos construyendo nuestro futuro, como qué rumbo le queremos dar a nuestra vida. Y él nos dice que aunque nosotros elegimos todo eso, nosotros somos responsables de darle sentido a nuestra vida. Y eso es proyecto arrojado. Y el ser arrojado era eso, de que tú no eliges las circunstancias. O sea, yo no elijo si voy a ser pobre o rico, o si voy a vivir en un lugar más beneficioso para mí, pero yo sí voy a elegir y soy responsable de darle ese sentido a mi vida para saber qué voy a hacer pues en un futuro, las acciones y elecciones que voy tomando para formar ese camino en mi vida. Entonces Martin Heidegger sí coincide que nosotros pues no elegimos dónde ni cómo, pero sí queda en nuestra responsabilidad saber que nosotros debemos que darle esa cierta responsabilidad. Pero no lo ve como una desgracia, como si fuera lo peor. Él lo ve más de una manera positiva. Bueno, y hasta aquí nosotros concluiremos con este tema de Emil Cioran y Martin Heidegger. Espero que les haya interesado este podcast y que les haya resuelto ciertas ideas y que ya tengan una opinión más fija de estos temas. Y bueno, ya cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Y hasta aquí queda nuestra podcast. Gracias por escucharnos y hasta el próximo podcast.